El 4 de diciembre de 2019, un hombre se apersonó en el cuartel de la Guardia Civil en Carcassonne, una localidad de Valencia. Para ese entonces, su rostro estaba en todos los noticieros de España. Los teléfonos de las comisarías no paraban de sonar, con testigos que decían haberlo visto. No solo lo acusaban de haber asesinado a una joven en su casa de alquiler en Manuel, un pueblo de Valencia, también lo señalaban como un peligroso abusador que disfrutaba de obligar a sus víctimas a consumir toda clase de sustancias. Pocos días después de entregarse, el 18 de diciembre, aquel hombre acompañó a la Guardia Civil a su casa para realizar una búsqueda de restos biológicos. Allí se hizo una inspección exhaustiva de las tuberías del cuarto de baño. Lo que encontraron los dejó helados, restos de piel y algunos pelos en las cañerías. Finalmente tenían lo que necesitaban, y de esta forma comenzaron a armar el caso. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. La madrugada del 7 de noviembre de 2019, una mujer de 25 años llamada Marta Calvo se encontraba chateando con su madre Marisol Burón. Le estaba contando emocionada sobre el negocio que ambas tenían pensado abrir, un centro de estética que llamaría Ponte Guapa. Era el gran sueño de Marta y ya tenía preparado el contrato de alquiler del local. La charla fluía normalmente, hasta que la joven le envió un WhatsApp a su madre diciendo que no iría a su casa. Marisol se extrañó por esto, pero Marta la tranquilizó avisándole que estaba con un chico. Acto seguido, hizo algo que siempre acostumbraba: mandar la ubicación del sitio en el que se encontraba. Era una casa ubicada en el número 9 de la calle San Juan Bautista, en la localidad Valencia de Manuel, un pueblo de España. Marisol esperó que su hija le avisara que había regresado a su hogar, como lo había hecho siempre, pero las horas pasaron y la mujer no tuvo ni una noticia de su hija. Marta ni siquiera se había conectado a WhatsApp desde aquel último texto que le envió. Por la mañana, Marisol se fue a su trabajo, pero al seguir sin noticias del paradero de su hija, entró en crisis y tuvo que marcharse. Acudió a la Policía Nacional para denunciar la desaparición de Marta, pero los oficiales le indicaron que al tratarse de una mujer adulta e independiente, no podían darle mucha movilidad al caso, ni ponerse a buscarla instantáneamente. Pero Marisol tenía la corazonada de que algo no andaba bien. Se subió a su coche y manejó hasta la ubicación que su hija le había enviado la noche anterior. Al llegar a aquella casa, le abrió la puerta un hombre llamado Jorge Ignacio, de nacionalidad colombiana. Le dijo que no conocía a ninguna Marta y que en aquella casa no había nadie más que él. Incluso la invitó a pasar a comprobarlo. Marisol se fió de sus palabras y no entró. Los días siguieron pasando y de Marta no hubo más noticias. Finalmente, el 9 de noviembre, la policía aceptó tomar la denuncia por desaparición. Durante las siguientes semanas, la policía se dedicó a buscar a Marta, sin obtener éxito. Como si eso fuera poco, se supo que el hombre, ya identificado como Jorge Ignacio Palma, con quien presuntamente había estado la joven antes de desaparecer, se encontraba en libertad condicional. Había sido arrestado por tráfico de drogas en Italia y, además de todo, luego de la visita de Marisol, se había fugado. Se llevaron a cabo las primeras indagaciones en la vivienda donde Marta le había dicho a su madre que había ido aquel 7 de noviembre. Los agentes notaron que había sido limpiada profundamente, por lo que su inquilino pasó a ser el principal sospechoso de la desaparición de Marta. Luego supieron que Jorge había intentado deshacerse de su vehículo en un deshuesadero de El Puig, lo que enrareció aún más la situación. El 25 de noviembre, la sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se unió a la búsqueda, que se desplazó desde Madrid a Valencia. Ya tenían menos esperanzas de encontrar a Marta con vida. Inicialmente, el operativo de búsqueda se desarrolló en el río Albaida, en cuevas y pozos, con apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, pero no había ni rastros de la joven.
aunque pronto llegó nueva información acerca de su presunto captor. Cuando el caso comenzó a tener repercusión en los medios, se hicieron públicas algunas fotografías del sospechoso. Entonces ocurrió algo que tomó a la policía completamente por sorpresa. Se comunicaron con ellos varias mujeres que decían haber tenido experiencias muy traumáticas con Jorge Ignacio Palma. Denunciaron que las había forzado íntimamente y que también las había obligado a celebrar una fiesta blanca, es decir, tener intimidad usando sustancias, en algunos casos con situaciones próximas al deceso. Aparentemente el sospechoso se vio acorralado cuando estas noticias llegaron a los medios y decidió hacer su primera y única buena acción: entregarse. El 4 de diciembre, Jorge llegó al cuartel de la Guardia Civil en Carcassonne, Valencia. Relató lo que supuestamente había sucedido con la joven desaparecida con lujo de detalles. Según su versión de los hechos, el 7 de noviembre de 2019, contactó a Marta para mantener relaciones, servicio que ella ofrecía. Cuando la joven aceptó, ambos se desplazaron en coche desde Valencia hasta la casa de él en la localidad de Manuel. Allí consumieron sustancias, alcohol y tuvieron intimidad. Presuntamente cuando Jorge despertó, descubrió a Marta sin vida en la cama junto a él. Entonces entró en pánico, pensó que lo acusarían y valoró la posibilidad de quitarse la vida, pero finalmente optó por deshacerse del cuerpo. Primero arrojó el teléfono, el bolso y la ropa de Marta a un contenedor junto a una gasolinera en la Llosa de Ranes. Después se desplazó hasta un supermercado de Lollería para comprar 2 paquetes de bolsas de basura grande y guantes de látex. Luego compró 2 sierras en una ferretería. También adquirió en distintos establecimientos lejía y ácido. Tras regresar a la vivienda, Jorge se quitó la ropa para que no se manchara de sangre y se puso los guantes para no dejar huellas en las herramientas que utilizó para seccionar el cuerpo. Lo cortó en trozos en el cuarto de baño, porque era muy complicado sacarlo de la casa sin que lo viera ningún vecino. Acto seguido, metió los restos en 3 bolsas de plástico en su coche y las tiró a un contenedor en el centro de Alzira. Luego regresó a Manuel para recoger otras 3 bolsas y se desplazó otra vez a Alzira para arrojarlas a otro depósito de basura en la periferia de esta ciudad. Por último volvió para recoger las bolsas restantes, que tiró a un contenedor de Silla, es decir, recorrió alrededor de 12 kilómetros hasta Alzira y unos 44 para llegar a Silla. También afirmó que se deshizo de las sierras en Massanassa. En síntesis, Jorge aseguraba que el deceso de Marta había sido accidental, resultado de una sobredosis. Sin embargo, tras su comparecencia el 10 de diciembre, ante el juzgado número 6 de Alzira, el juez ratificó que debía quedar en prisión preventiva y sin derecho a fianza. Nadie creía que alguien que había destrozado tan minuciosamente un cuerpo pudiera ser inocente de homicidio. Paralelamente, la policía ordenó la paralización de la planta de reciclaje de Guadassuar para intentar encontrar restos del cuerpo de Marta, pero lamentablemente no tuvieron éxito, así que se dedicaron a allanar la casa del acusado. Acompañados por el presunto homicida y por perros adiestrados para la detección de restos biológicos, agentes del equipo central de inspecciones oculares de la Guardia Civil se apersonaron en la vivienda para realizar una inspección exhaustiva. 2 perros de la Guardia Civil marcaron varios puntos de la casa y el cuarto de baño, justo en los lugares de la vivienda donde el sujeto había dejado las bolsas con los trozos del cuerpo antes de arrojarlas a contenedores de Alzira y Silla. Los investigadores desmontaron las tuberías e incluso levantaron parte del suelo, pero no encontraron restos de sangre. Entonces realizaron un examen más minucioso, con luminol y luces forenses en el cuarto de baño, grifos, sumideros y desagües. Finalmente, los investigadores encontraron restos de piel y algunos pelos en las cañerías. Dichas muestras fueron enviadas al laboratorio del Servicio de Criminalística madrileño para ver si coincidían con el ADN de Marta. Paralelamente, una veintena de guardias civiles reanudaron la búsqueda del cuerpo descuartizado en el vertedero de Dos Aguas, donde ya habían rastreado más de 300 toneladas de basura. Debieron remover todos los residuos que habían llegado a la planta el 9 de noviembre, 2 días después de la desaparición y deceso de Marta.
Mientras tanto, el caso en contra de Jorge se complicaba. Durante los meses siguientes, se hicieron públicos los testimonios de las otras 8 mujeres que afirmaban haber sido víctimas del acusado desde el verano de 2018. La primera víctima en declarar fue una chica llamada Milena. Relató que Jorge se puso en contacto con ella en el verano de 2018 para mantener relaciones pagadas, con la condición de que realizaran una fiesta blanca. Como ya mencionamos, esto significa tener intimidad con consumo de cocaína de por medio. Una vez que inició el acto, Jorge le introdujo un número indeterminado de esta sustancia de gran pureza en sus partes íntimas, conociendo que eran vías de absorción rápida. Como consecuencia, Milena comenzó a sentirse súbitamente mal, con aceleración del pulso y ardor en la zona. Fue al baño y al revisarse consiguió extraer de su interior varias piedras de esta sustancia. Escapó de la casa del acusado y se dirigió hacia el Hospital Arnúa de Vilanova. Allí fue atendida de inmediato, pues presentaba disminución de flujo sanguíneo en el cerebro. Luego de aquel episodio, Jorge siguió con su plan perverso. El 20 de diciembre de 2018, se contactó con Irene, de tan solo 18 años en ese entonces, a través de la web en la que la joven ofrecía sus servicios íntimos. Le preguntó si podían llevar a cabo una fiesta blanca, y ella le dijo que sí, pero que igualmente debía pagarle con dinero. El problema era que ella entendía por fiesta blanca al hecho de consumir esas sustancias secas. No estaba dispuesta a que el acusado introdujera aquella droga en ninguna parte de su cuerpo. Jorge la recogió en el centro de Valencia, sobre la 1 de la madrugada, para dirigirse a su casa de la localidad valenciana de Lollería. En un principio Irene se sintió tranquila en su compañía, como si lo conociera de toda la vida. Durante el trayecto, Jorge sacó una bolsa exageradamente grande de aquella sustancia y le insistió a que consumiera, a lo que ella accedió. Al llegar a la vivienda, el acusado le ofreció beber vino blanco. Irene sintió un sabor amargo, por lo que no bebió mucho. Jorge, por su parte, no bebía ni consumía. Luego el hombre le insistió en mantener relaciones sin protección. Cada vez que ella se negaba, Jorge le ofrecía más droga. En un momento dado, intentó hacer lo mismo que con su víctima anterior, pero no lo logró. Sin embargo, comenzó a sentirse mareada y con taquicardia. La actitud de Jorge cambió. Se puso insistente y serio, con la mirada fría. Irene accedió a consumir por última vez. A partir de entonces no pudo recordar más. Cuando despertó, Jorge estaba encima de ella dándole bofetadas en la cara. Como no podía sostenerse en pie, Jorge la ayudó a ir al baño y le dio una ducha. Le dijo que había estado inconsciente, pero no llamó a una ambulancia. También le contó que le habían cambiado las facciones de la cara, como si hubiera estado convulsionando. De las 7 horas que Irene pasó en Lollería, Jorge solo le pagó una. Cuando volvieron a Valencia, alrededor de las 10:30 de la mañana, Irene se dio cuenta de que le faltaban 1.000 euros que llevaba en el bolso, y solo tenía los 100 que le había dado Jorge. Durante los meses posteriores, Irene tuvo pesadillas recurrentes y comenzó un tratamiento psicológico, a pesar de haberlo bloqueado de WhatsApp. En agosto del año siguiente, Jorge se puso en contacto de nuevo con ella, por correo electrónico, pero no le contestó. Meses después, sus padres, conocedores en parte de lo que había ocurrido con ese hombre, le advirtieron de lo sucedido con Marta. Tras ver los primeros informes en televisión, Irene lo reconoció al instante, por lo que llamó a la Guardia Civil. En la primera y segunda víctima, ambas supervivientes pasaron 5 meses. 3 meses después, Jorge se cobró su primera víctima mortal, que no fue Marta. El 24 de marzo de 2019, Jorge contrató los servicios de Arliene Ramos, una mujer brasileña de 32 años, que trabajaba en una casa de citas en la Avenida de la Plata de Valencia. Allí le colocó la sustancia en sus partes íntimas sin su consentimiento. Tras verla convulsionar, salió de forma precipitada de la vivienda, sin prestarle la más mínima ayuda. Las compañeras de trabajo de Arliene acudieron a socorrerla, pero la gravedad era tal que sufrió 2 paros cardiorrespiratorios de camino al hospital. Arliene agonizó durante 9 días en la sala de cuidados intensivos, hasta que pereció por una muerte encefálica. El 14 de junio de 2019, le tocó el turno a Lady Marcela Vargas, una chica colombiana de 26 años,
que había dejado a sus 2 hijos pequeños en su país natal. El encuentro fue también en una casa de citas de Valencia, y Jorge repitió su modus operandi. Tras las primeras convulsiones, le tapó la boca para que no gritara, provocando su fallecimiento por insuficiencia cardiorrespiratoria. Luego abandonó la vivienda. La chica fue hallada sin vida sobre la cama, al día siguiente del encuentro en la casa de citas de la Avenida de la Plata, donde quedó con Jorge. En su cuerpo se halló un nivel de cocaína casi 20 veces mayor que el de una sobredosis voluntaria, y tenía señales de estrangulamiento. Las siguientes víctimas de este sujeto fueron María del Mar, en junio de 2019, Sara Ruth, en agosto de 2019, María Teresa en septiembre, Nuria en octubre, Cíntica y Sheila, también en 2019. Además de ella se contactó también con otras 3 mujeres. Siguiendo esta cronología, Marta sería su víctima número 11. En un principio, Jorge fue puesto en el centro penitenciario castellonense de Albocácer. Tras protagonizar algunos enfrentamientos con presos, fue trasladado a la cárcel de Picassent, dada su proximidad a los juzgados. El 13 de junio de 2022, comenzó el juicio en su contra. Para ese entonces había sido acusado del asesinato de 3 mujeres y de agresión íntima a otras 8, todas damas de compañía, a lo largo de 15 meses entre el 25 de julio de 2018 y el 7 de noviembre de 2019. La prensa ya rumoreaba que sería uno de los juicios más mediáticos de la historia judicial valenciana. El juicio se dividiría en 11 partes, para facilitar su seguimiento. Por sede judicial pasarían cada día las víctimas sobrevivientes, testigos y peritos de cada caso en orden cronológico. Se destinaría a cada uno de ellos más o menos sesiones según su complejidad. Serían 6 las destinadas a desentrañar qué ocurrió con Marta. El acusado no podría declararse al final de todas ellas, en una comparecencia prevista para el 6 de julio. La primera audiencia se realizó en la sala Tirant lo Blanc 1 de la Ciudad de la Justicia de Valencia, la más grande del complejo y la reservada para las macrocausas. Se esperaba que el proceso durara 5 semanas, en el que 9 ciudadanos constituidos en jurado popular deberían dictaminar si Jorge era culpable o no. Desde un primer momento, la fiscalía dejó en claro que Jorge contrataba los servicios de sus víctimas y llevaba sustancias que introducían las partes íntimas de las mujeres. Esto había provocado en muchas de ellas pérdida de conocimiento o diversas alteraciones psíquicas o físicas, como un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Según la fiscalía, el acusado reiteró esas prácticas conociendo sus consecuencias letales y asumiendo el fatal resultado que derivó el fallecimiento de 3 de sus víctimas. El magistrado instructor requirió una fianza de 350.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles. La fiscalía sostuvo que los hechos podían ser constitutivos de 3 delitos de homicidio o asesinato, así como de diferentes delitos de lesiones o asesinato en grado de tentativa, contra la salud pública, abuso o agresión íntima, y contra la integridad moral. Debido a esto, la fiscalía pidió una pena de 130 años de cárcel para Jorge, que las acusaciones particulares elevarían hasta la prisión permanente revisable. La defensa, por su parte, insistió que su cliente no cometió ningún delito y que con las testificales y las periciales se vería que las cosas no eran como las estaban montando. Pidió absoluta objetividad y recalcó que su cliente tenía derecho a un juicio justo. También recordó que el acusado reconoció que había desmembrado el cuerpo de Marta, pero que no le quitó la vida. Por último, pidió la libre absolución. Además, durante el transcurso del juicio, se intentó revictimizar a Marta, señalando que había acordado un precio para realizar una fiesta blanca incluida, además de que presuntamente ya había estado el día de su deceso con otro hombre, el cual declaró que ella ya había consumido drogas. El jefe de homicidios de la Guardia Civil de Valencia testificó respecto a su modus operandi. Su itinerario criminal parecía haber comenzado el 25 de julio de 2018 y se prolongó por un espacio de 15 meses y medio, hasta el 7 de noviembre de 2019, cuando terminó con la vida de Marta Calvo, su última víctima oficial. En las conclusiones del informe pericial, se exponía que Jorge era un asesino serial, caracterizado por la investigación criminológica como depredador letal. Los peritos en el escrito aportado al juzgado indicaron que había suficientes pruebas que demostraban
la presencia del móvil homicida en los diferentes sucesos relacionados con las víctimas. Los eventos investigados adquirían la finalidad de obtener una satisfacción sádica de naturaleza íntima. Jorge deseaba completar la agonía de la víctima causada por su intoxicación. El hecho de que todas las víctimas ejercieran como damas de compañía no era casual. Pactando intimidad por dinero, el acusado se garantizaba tener a su disposición los cuerpos de sus víctimas, sin oposición, y además contaba con la especial vulnerabilidad de las mujeres que están en aquella situación. No suelen denunciar las vejaciones, y varias de ellas eran extranjeras con pocos vínculos en España. El segundo paso era convencerlas de que consumieran cocaína, para en un descuido introducirles droga por sus partes privadas. Si no aceptaban la fiesta blanca, las aturdías al desmayo con una sustancia. Aquellas que accedían a beber caían en sueños profundos y desconocían el tiempo que pasaba a partir de entonces. Finalmente las víctimas padecían un cuadro convulsivo que en 3 ocasiones acabó con su fallecimiento. Además, los criminólogos notaron que la droga que Jorge les daba a sus víctimas era soluble en el agua. Si bien desconocían de qué sustancia se trataba, estaban seguros de que era mucho más peligrosa. La agente de la Guardia Civil, que tomó la declaración a la víctima conocida como Dee, la última en denunciar, testificó en su lugar. Relató que la mujer se puso en contacto con las autoridades, tras ver reiteradamente en los medios la detención de Jorge, pero no quería que su identidad ni su oficio de dama de compañía se hicieran públicos porque tenía hijos menores de edad. Explicó que no quería ser una víctima más, pero al mismo tiempo quería comunicarse para que Jorge no pudiera volver a cobrarse una nueva víctima. Tras 3 entrevistas y con la ayuda de psicólogos, la chica finalmente accedió a formar parte del procedimiento. La víctima, de 39 años, empezó su relato diciendo que ocurrió el 29 de junio de 2018, cerca de la medianoche. La mujer que regentaba la casa de citas donde trabajaba le pidió que se encargara de un cliente que quería realizar una fiesta blanca porque otra compañera se había negado. Ella aceptó porque, aunque no le gustaba consumir, la droga ayudaba a que su cliente disfrutara el acto y no se enterara de que ella fingía el placer. Pensó además que no le iba a dar problemas por ser colombiano. Según su testimonio, le impresionó la cantidad de droga que llevaba Jorge. Era una cantidad exagerada y desprendía un olor penetrante. Acto seguido, Jorge le ofreció hacerle un masaje boca abajo, a lo que ella accedió. En ese momento le llamó la atención que tenía el puño cerrado y comenzó a desconfiar. Posterior a eso tuvieron intimidad y Jorge aplicó el mismo modus operandi. El malestar no tardó en llegar. La víctima comenzó a sentir como el corazón le latía rápido, aunque lo atribuyó a las altas temperaturas. Pero cuando se dirigió al baño y se metió en la ducha, empezaron a salir entre 5 o 6 rocas de su interior. Además, la víctima creía que Jorge aprovechó su ausencia para echarle algo en la copa. Al volver a la habitación, la chica le recriminó al acusado lo que había hecho, pero siguió trabajando. Al beber la copa, sintió como si tuviera arena en la boca. Pensó que se estaba muriendo, por lo que comenzó a gritar que la sacaran de allí y que Jorge era un asesino. El acusado se mantuvo inalterable. Fue entonces cuando la mujer se dirigió a la cocina y cogió un cuchillo para defenderse. Le dijo que si le hacía algo, él también perecería. Luego la víctima intentó pedir ayuda a la encargada del burdel, pero esta se desentendió y la obligó a seguir con el servicio. Horas más tarde, la mujer acudió sola al Hospital Arnúa de Vilanova con un fuerte dolor abdominal. Se le diagnosticó un síncope, con pérdida de conocimiento, y se le detectaron sustancias en sangre. Los médicos incluso le advirtieron que si hubiera llegado 5 minutos más tarde, hubiera fallecido. Una vez que salió del hospital, la víctima intentó localizar a Jorge, pero no tuvo éxito. Al final del juicio, compareció ante el jurado como testigo otra mujer, con la que el acusado quiso concretar una cita. Ambos mantuvieron una conversación por WhatsApp, pero no llegaron a verse en persona. Sin embargo, la policía se puso en contacto con ella, tras comprobar el registro del teléfono de Jorge, puesto que ese chat se produjo el 10 de noviembre de 2019 por la noche, 3 días después de la desaparición de Marta. La testigo solo confirmó lo que ya se sabía, el mismo modo de operar del acusado. Con respecto al caso concreto de Marta,
El informe pericial concluía que todo encajaba perfectamente con el modus operandi mostrado en los otros casos. Los detectives pudieron comprobar que la misma noche que Jorge había discutido con otra víctima, conocida como Ng, arregló la cita con Marta. Esto pudo acentuar su deseo homicida. Por mayoría, los miembros del jurado entendieron que había desmembrado el cuerpo de la víctima para no exponerse a mayores agravios. Sin embargo, la abogada de Jorge, María Herrera, mantuvo que su cliente no forzó ni intentó asesinar a ninguna mujer. Afirmó que todos los actos fueron consensuados y las intoxicaciones de las víctimas fueron meros accidentes por consumo desmedido de las drogas de las propias mujeres. Finalmente, el acusado acordó que Jorge Ignacio Palma agredió a 11 mujeres en Valencia, con el resultado de 3 de ellas fallecidas: Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas y Marta Calvo, y el intento de asesinato de otras 8. En septiembre de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a Jorge a una pena de prisión permanente revisable por el homicidio de Marta. También elevó a 140.000 euros la indemnización que debía pagar a los padres de la víctima, en concepto de responsabilidad civil por el asesinato. Además, se confirmó una pena de 137 años de prisión por el deceso de las otras 2 mujeres y el intento de asesinato de otras 8. En total, las penas sumaban 159 años y 11 meses de prisión, teniendo un máximo de cumplimiento efectivo de 40 años. A la fecha de la realización de ese video, los restos de Marta siguen sin aparecer. Marisol lamenta profundamente no saber el paradero del cuerpo de su hija. Siente que además de robarle su tiempo con ella, el asesino le quitó la posibilidad de duelo. Durante una entrevista, expresó que aún tiene fantasías de que Marta sigue viva. Por eso es fundamental para ella encontrar el cuerpo, y así podrá enterrarlo y llevarle flores. En esta misma línea, Mariano Navarro, el portavoz de la familia, aseguró en una entrevista de radio que el hallazgo de los restos de Marta va a depender exclusivamente del victimario, porque solamente él sabe dónde está el cuerpo. Pero Jorge parece estar muy cómodo en prisión, manteniendo el silencio ante las súplicas de la familia de su última víctima. El pasar de las víctimas sobrevivientes no es mejor que el de la familia Calvo. Todas aún padecen traumas por su experiencia con Jorge. Muchas han afirmado que les ha arruinado la vida y que no pueden tener pareja, ya que tienen pánico de los hombres. Todas están en tratamiento psicológico y algunas incluso han intentado quitarse la vida. Jorge puede no haber asesinado a todas sus víctimas, pero logró su cometido: conseguir placer a través del dolor ajeno. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.